La llamada llegó mientras sacaba la ropa del tendedero. No fue una sorpresa. O quizás sí, pero de esas que no te asustan. Solo te confirman lo que ya sabías, aunque no quisieras saberlo. Era martes, las 17:12, la hora en que el sol empieza a cambiar de color y los pájaros se acomodan para dormir. Yo, en cambio, me desacomodaba por dentro. Mamá, vendimos tu casa de playa y tu coche. Mañana nos vamos. Así, sin titubeos, sin suavidad, como si me dijeran que iba a llover, como si no estuvieran hablando de la única casa que alguna vez me hizo sentir libre. Me quedé con la pinza de ropa en la mano, como si apretarla pudiera evitar que algo se soltara dentro de mí. La metí en el bolsillo del delantal y seguí doblando las toallas, pero ya no era lo mismo. No preguntaron si estaba de acuerdo, solo me avisaron, como se avisa de una poda, de un corte de luz, de un cambio de ruta. Era una decisión tomada, un hecho consumado. Yo era la última en enterarme, aunque siempre fui la primera en darlo todo. Llevaba años escuchando que mis cosas eran de todos. La casa, el coche, mi tiempo, mi espalda, mis domingos, mi silencio. Todo compartido, todo entregado. Pero mi opinión, esa siempre fue lo único que no tuvo lugar en la mesa. Guardé la pinza. Guardé también un suspiro, que no se atrevió a salir. Y esa fue la última vez que usé ese delantal. No por rebeldía, no por enojo, solo porque algo en mí supo, en ese instante, que yo ya no estaba incluida en la ecuación. Vivía rodeada de muebles que limpié 1000 veces, de fotos que no elegí colgar, de voces que decidían por mí, mientras yo cocinaba el almuerzo. Vivía en una casa llena, y al mismo tiempo, llena de vacíos. Vacíos que se notaban más cuando servía la mesa, y no había nadie que me mirara a los ojos. Aprendí a no esperar, a no molestar, a no desear más de lo necesario. Esa tarde no lloré, pero al doblar la ropa, mis manos ya no tenían la misma calma. El silencio pesaba distinto, como si cada cosa que no dije se hubiera acumulado ahí, entre la cuerda del tendedero y la tela tibia de una camisa vieja. Me senté en la cama al anochecer. No prendí la luz. No quise hablar. Ni siquiera pensé en responder la llamada. ¿Para qué? Si ya estaba todo dicho. No fue una ruptura. Fue una renuncia. Silenciosa, como todo lo mío. Y mientras la casa se llenaba del olor del arroz que yo había dejado en la olla, me di cuenta de que ni siquiera ese arroz tenía ya mi nombre. Esa noche, el mundo siguió igual para todos. Pero para mí, algo se rompió y no hizo ruido. Como casi todo lo que me ha dolido en la vida, no era solo una casa. Aunque lo dijeran, aunque insistieran, aunque firmaran papeles y hablaran de números como si fueran ladrillos, esa casa tenía mi aliento. Tenía mis pasos lentos en la mañana, cuando abría las ventanas y dejaba que la brisa salada entrara como una vieja amiga. Tenía mi forma de doblar las toallas después de la playa, mis recetas de verano escritas en papeles manchados, mis silencios largos mirando el mar sin decir una palabra. Dicen que es solo una propiedad, que todo se puede vender si se necesita. Pero, ¿cómo se vende un refugio? ¿Cómo se traspasa el olor a sal mezclado con la risa de los nietos comiendo sandía en la terraza? ¿Cómo se firma una hoja que borra el lugar donde aprendí a respirar sin dar explicaciones? Ahí nadie me interrumpía, nadie me pedía nada, nadie me corregía. Ahí, por unas semanas cada año, yo dejaba de ser la que cuida y pasaba a ser solo una mujer con un libro, una hamaca y un café. La primera vez que fuimos, recuerdo haber llevado las sábanas en una bolsa vieja. Las coloqué con esmero en cada cama como quien viste una esperanza. Mis hijos eran pequeños, mi marido aún vivía, y yo tenía ese tipo de energía que no se nota cuando se tiene, pero se extraña cuando se pierde. Cada rincón de esa casa fue testigo de algo que nadie más recuerda. Una risa mía que no sabía que era mía. Un atardecer donde lloré sola, sentada en la escalera de madera, porque sentí que todo estaba cambiando y no sabía cómo detenerlo. El ruido de los cubiertos golpeando los platos después de una cena familiar y la paz que venía después, cuando me quedaba sola lavando los vasos, mirando por la ventana. Una vez planté una bugambilia en la entrada.
Era pequeña, torpe, casi seca, pero yo le hablé. Le pedí que creciera conmigo, y creció, como yo, como mi cansancio, como mi silencio. Cuando me dijeron que la habían vendido, usaron palabras prácticas. Ya no se usa tanto. Nos cuesta mantenerla. Era lo más lógico, pero nadie preguntó qué significaba para mí. Nadie dijo, mamá, ¿qué pensás vos? Porque ya lo habían decidido. Porque para ellos era solo una casa, pero para mí era el único lugar donde, por unos días al año, yo no era invisible. Y ahora ni siquiera eso tengo. Ni las paredes que me escucharon susurrar mis miedos, ni la cortina azul que yo misma cosí una madrugada porque no podía dormir, ni el portón que se oxidaba pero que jamás quise cambiar. Todo eso ya no existe. O existe, pero para otros. Gente que entrará y no sabrá que ahí, en ese rincón del patio, una vez me quedé dormida con un libro en el pecho y el alma en paz. Dicen que es solo una casa. Pero no. Era el único lugar donde yo también era parte de algo, donde yo también tenía espacio, donde el silencio no dolía, donde nadie me vendía sin mi consentimiento. Hubo un tiempo en que mi voz era suave, no por falta de opinión, sino por costumbre. Me acostumbré a decir que sí antes de que me lo pidieran. Me acostumbré a leer necesidades ajenas antes de que fueran pronunciadas. Me volví experta en renunciar sin hacer escándalo, en ceder lugares, horarios, pedazos de vida. Nunca me pidieron permiso. Solo asumieron que yo entendería. Y entendí. Siempre entendí. Aunque doliera. Aunque por dentro sintiera que me iba desdibujando poco a poco. Era yo la que se levantaba primero y se acostaba última. La que acomodaba las vacaciones según los turnos de los demás. La que cocinaba sin sal porque alguien tenía presión alta. Y que evitaba hablar de sí misma para no interrumpir conversaciones importantes. Me convertí en una figura funcional, en la madre que siempre estaba, la abuela que nunca se quejaba, la mujer que sabía mantenerse en segundo plano. Y cuando una mujer se acostumbra a apagarse por amor, los otros se acostumbran a que viva en sombras. No le preguntaron a esa mujer si quería vender su casa, porque ya sabían la respuesta, o creían saberla. Ella va a entender, dijeron. Siempre entiende. ¿Y entonces para qué preguntar? Si ya está resuelto. Si ella nunca hace drama. Si total, es solo una casa. Si total, nunca fue de ir en contra. Me llamaron con la decisión ya tomada, esperando que dijera lo de siempre. Está bien, si es lo mejor para ustedes. Pero esta vez no lo dije. No porque quisiera pelear, sino porque algo en mí se había callado distinto. Como si el silencio ahora tuviera peso, tuviera forma. Como si ese silencio hablara más que mis antiguas frases de comprensión. No le preguntaron porque ya no me consideraban parte activa, solo una figura de fondo. Como un cuadro viejo que se deja colgado por nostalgia, pero que ya nadie mira. Había señales, muchas, y yo las vi todas. Las reuniones donde no me incluían, las decisiones que llegaban como hechos. Las frases como, «Mamá, no te preocupes, ya lo resolvimos». Me borraron con delicadeza, con afecto incluso, pero me borraron igual. Sin maldad, pero con indiferencia. Y eso duele más, porque no hay a quien culpar, porque no es crueldad lo que hiere, es el olvido. Durante años fui la que cedía la habitación cuando venía visita, la que dormía en el sofá para no incomodar, la que guardaba los últimos billetes del mes para comprarle a alguien un regalo. Y eso no se olvida fácil. El cuerpo lo recuerda, las manos también, manos que sirvieron, que lavaron, que acariciaron, que sostuvieron, manos que aprendieron a no pedir. Por eso no le preguntaron, porque esa mujer ya estaba domesticada por la entrega, porque ya era esperable que callara, porque sus sí se volvieron automáticos, previsibles, incluso invisibles, como si fueran parte de la decoración. Y en esa lógica, ¿qué sentido tenía incluirla en una decisión importante? Así pensaron, así actuaron, pero esa mujer que ellos pensaban conocer ya no era la misma. Algo se quebró en el momento exacto en que la casa fue vendida sin su voz.
porque no era el ladrillo, ni el coche, ni las llaves. Era la última ilusión de ser escuchada, de ser tenida en cuenta, de ser alguien con voz y no solo con manos, de ser una parte del nosotros y no solo un apéndice útil. No le preguntaron porque no creyeron necesario hacerlo, y en esa omisión se escondía toda una historia de silencios, de concesiones, de ausencias disfrazadas de amor, porque no se necesita gritar para herir. A veces basta con no mirar a los ojos, con no preguntar, con asumir que alguien seguirá ahí, pase lo que pase. Pero esa vez yo no dije que sí, no porque me negara, sino porque ya no tenía nada más que entregar. La llamada no fue un acto de ternura, fue una formalidad, un gesto que parecía humano, pero que en el fondo escondía la necesidad de calmar la conciencia. Llamarme era más fácil que mirarme a los ojos. Era más cómodo que sentarse a hablar. Bastaba con marcar el número, repetir la frase ya ensayada y sentir que se había hecho lo correcto. Te avisamos, mamá. Como si avisar fuera lo mismo que consultar. Como si advertirme con un día de anticipación limpiara cualquier herida. Yo escuché la voz de mi hija como quien escucha una noticia lejana, como quien ya no espera dulzura en las palabras. Me dijo que ya estaba todo arreglado, que habían firmado, que el coche también estaba vendido y que al día siguiente se irían temprano. Me pidió que no me preocupara, que todo era por el bien de todos, que ya habían pensado en todo, que no me faltaría nada. Palabras limpias, cuidadas, estructuradas, pero vacías, porque debajo de ese discurso no había espacio para mi sentir, solo el cumplimiento de un deber emocional. La llamada fue un escudo, un intento de evitar el peso de la culpa. Le dijimos, no la dejamos afuera, pero yo ya estaba afuera desde mucho antes, desde el día en que dejaron de preguntarme, desde la primera vez que organizaron sus vidas sin contar conmigo, desde que mis sí se volvieron paisaje y mis no, una amenaza que nadie se permitía imaginar. Yo sabía que esa venta no se había decidido en un día. Llevaban tiempo pensándolo, hablándolo entre ellos, calculando, convenciéndose de que era lo mejor, que ya no valía la pena mantener dos casas, que el coche casi no se usaba, que mamá va a entender. Así, en voz baja, entre café y cuentas, sin mirarme, sin invitarme a la conversación, solo como una variable, como una figura más en el presupuesto. La llamada llegó cuando ya todo estaba hecho. No fue una pregunta, fue un resumen, un cierre, y cuando colgaron, sentí que habían tachado una línea más de su lista. Llamar a mamá. Hecho. Se fueron a dormir tranquilos. Ellos. Yo, en cambio, me quedé sentada en la cocina con la taza en la mano, sintiendo que el vapor del café era lo único que me abrazaba esa noche. No los odio. Nunca podría. Pero tampoco puedo fingir que no duele. Duele ese intento de disfrazar abandono con protocolo. Ese modo en que se usa la cortesía para esconder el desamor. Porque el dolor más profundo no viene del grito, viene del gesto calculado que pretende ser justo, cuando en realidad es solo una coartada. Llamarme fue suficiente para ellos, para sus conciencias, para sentir que me respetaban, para no cargar con el peso del silencio absoluto. Pero no fue suficiente para mí, porque yo necesitaba ser parte, no testigo, porque yo merecía, al menos una vez, ser mirada con la importancia de quien también tiene algo que decir. No necesitaba poder de decisión, solo un espacio para ser oída, un momento de verdad, una charla donde mis años, mis recuerdos y mi amor no fueran material de descarte. Pero eso nunca llegó. Solo llegó esa voz, por teléfono, en un martes gris, a las 17:12, diciendo que todo estaba decidido. Y después, el silencio. Ese silencio que no interrumpe, pero que tampoco consuela. Ese que se cuela entre los huecos de la casa y se queda, como si me dijera, ya no importa lo que digas, ya no están escuchando. Y tenía razón, porque llamarme fue suficiente. Para ellos, no para mí, nunca para mí. No era un coche nuevo, ni moderno, ni potente, pero era mío, o eso pensaba. Tenía la pintura opaca por el sol, y en el asiento del acompañante
una mancha de jugo que nunca salió. El volante estaba gastado en el mismo punto donde mis dedos se aferraban cuando manejaba con nervios. No era veloz, pero nunca me dejó tirada. Y más de una vez, fue mi único refugio cuando necesitaba llorar sin que nadie me viera. Con ese coche llevé a mi madre al hospital la última vez. Ella no quería ir, pero yo le prometí que estaríamos bien. Le puse su chal preferido, le abrí la puerta como si fuera de cristal y le tomé la mano todo el camino. Con ese mismo coche llevé a mi nieta en su primer día de escuela. Iba sentada atrás, con 2 trenzas torcidas que le hice a las apuradas y una mochila más grande que ella. Cantamos todo el camino para que no tuviera miedo. Y con ese coche llevé a mi hija a firmar su primer contrato de trabajo. Temblaba. Me preguntó si creía que era capaz. Le dije que sí, con toda la certeza que no tenía para mí misma. Ese coche no tenía lujos, pero tenía historia. Tenía tardes de domingo con bolsas del mercado, viajes cortos con ventanas abiertas, escapadas improvisadas para ver el mar. Tenía discusiones y reconciliaciones. Tenía silencio, mucho silencio, del que consuela y del que lastima. Ese auto escuchó más de mí que muchas personas, porque ahí hablaba sola, ahí pensaba en voz alta, ahí respiraba profundo cuando sentía que la casa me ahogaba. Era mi lugar móvil, mi espacio rodante, mi cabina de confesión. Y sin embargo, nunca fue suficiente para que lo consideraran mío de verdad. Lo usamos todos, decían. Es de la familia. Pero cuando llegó el momento de venderlo, no me preguntaron, no lo mencionaron, solo me informaron, como si fuera un objeto sin valor, como si sus recuerdos no contaran, como si yo no tuviera derecho a apegarme a nada. Cuando me lo dijeron por teléfono, me costó entenderlo. No por la sorpresa, sino porque de pronto me vi a pie. No solo físicamente, me vi simbólicamente a pie, sin vehículo, sin dirección, sin ruta propia. Me quitaron la posibilidad de moverme cuando quisiera, de decidir cuándo salir, cuándo volver, a dónde ir, aunque fuera solo hasta la plaza. Me quitaron un pedazo de libertad envuelto en excusas racionales. El coche estaba viejo, dijeron. Ya no lo usas tanto. Pero nadie preguntó por qué había dejado de usarlo. Tal vez porque ya no tenía con quién compartir el viaje, o porque cada vez que pedía las llaves, alguien más las había tomado, o porque había aprendido con los años a no interrumpir los caminos de los demás. Esa noche soñé con el auto. Soñé que lo buscaba en la calle y no estaba. Caminaba por la vereda descalza, sabiendo que ya era tarde. Me desperté con el sonido de las ruedas en la memoria y un hueco en el pecho que no supe llenar. El coche tenía más recuerdos que kilómetros, pero a veces los recuerdos tampoco valen. No cuando los que deciden creen que la utilidad es más importante que la emoción. No cuando tu historia cabe en 4 neumáticos y aún así no alcanza para que te escuchen. Porque cuando una mujer pierde su casa y su coche, lo que realmente pierde es su punto de partida, su mapa, su modo de existir. Y esa pérdida no se arregla con palabras, ni con disculpas, ni con otra llamada. Esa pérdida se queda, como el eco del motor que ya no arranca, como la huella de un viaje que no volverá, como la certeza de que ya no hay camino que te pertenezca. Ni siquiera en sueños. No discutí, no pregunté, no lloré. Me limité a cortar las papas como si estuviera preparando la cena de cualquier martes. El cuchillo golpeaba la tabla con un ritmo suave, casi hipnótico, y yo seguía respirando como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado, aunque nadie lo notara. Serví los platos con las manos frías. La sopa humeaba, pero mis dedos estaban helados. Nadie se dio cuenta. Nadie comentó que no puse azúcar en el café. Nadie notó que me senté más lejos de lo habitual. Comieron hablando de lo que harían al día siguiente. Rutas, horarios, maletas. Yo asentía en silencio, como una sombra más en la cocina, como una pieza funcional en la coreografía familiar. Una figura que sirve, que acomoda, que escucha sin interrumpir. Me acosté antes de que terminara el noticiero. No por sueño, sino por necesidad. Necesitaba estar sola. Necesitaba cerrar la puerta, aunque fuera la de la habitación.
para sentir que algo aún podía pertenecerme. En la oscuridad, escuchaba los pasos de los demás moviéndose por la casa, el sonido del agua corriendo, la puerta del baño, las risas apagadas, y sentí que estaba atrapada en una escena que ya no me incluía, como si la historia hubiera seguido sin mí, como si ya no fuera parte del guión. El silencio era distinto esa noche. No era el silencio habitual de los días calmos, ni el que uno elige cuando está cansado. Era un silencio espeso, lleno de cosas no dichas. Un silencio que no pedía calma, sino que imponía resignación, porque cuando todo ya está decidido, las palabras sobran. Y yo, que tanto había callado en mi vida, esa noche me sentí muda de verdad. No por elección, sino por desgaste, por abandono, por haber comprendido finalmente que mi voz no cambiaba nada. Pensé en salir a caminar, pero no tenía a dónde ir. Pensé en escribir una carta, pero no tenía a quién dirigirla. Me quedé mirando el techo, con el delantal doblado sobre la silla. Ese mismo delantal que había usado más que cualquier prenda. Ese que tenía manchas de todas las comidas que preparé sin esperar agradecimiento. Ese que guardaba migas de una vida servida en bandejas que nunca volvían llenas. El silencio no gritaba, no se quejaba, no exigía, solo caía sobre mí como una manta húmeda, pesada, invisible. Y ahí entendí algo que no había querido ver, que el amor también puede doler cuando se vuelve costumbre, que el cariño duele cuando se da por sentado, que ser buena no siempre protege del olvido. Esa noche no hubo pelea, no hubo lágrimas, no hubo portazos. Solo hubo un silencio tan denso que casi podía tocarse. Un silencio que no pedía explicaciones, pero que exigía ser sentido. Porque no siempre lo que más duele es lo que se dice. A veces, lo que parte el alma es lo que nadie se atreve a nombrar. Y esa noche, en esa casa donde ya no quedaba nada mío, el silencio fue la única verdad. Y también, la primera despedida, aunque nadie lo supiera, aunque yo aún estuviera ahí, sentada, presente, pero ya muy, muy lejos. No usaron palabras crueles, no me gritaron, no me señalaron como un estorbo. Al contrario, me envolvieron en una explicación tranquila, lógica, con frases suaves que pretendían acariciar, pero que, en realidad, cortaban por dentro. Es por el bien de todos, mamá. Así lo dijeron, con esa calma que lastima más que el enojo. Como si esa frase justificara cualquier cosa. Como si mi vida entera pudiera meterse en una caja y ser entregada a cambio de una solución colectiva. Es por el bien de todos. Como si ese todos me incluyera. Pero no, porque si me hubieran incluido me habrían preguntado, me habrían escuchado, me habrían dejado decir que esa casa era el único lugar donde me sentía libre, que ese coche era más que un vehículo, era mi independencia, mi memoria, mi dignidad con ruedas. Pero no, me lo dijeron con la certeza de que yo no me opondría, como quien explica a un niño una decisión tomada, como quien espera que el otro asienta, sin cuestionar. Y lo hice, asentí, no por aceptación, sino por agotamiento, porque entendí que no había espacio para mí en ese bien común. Que lo que dolía no era perder lo material, sino darme cuenta de que mi historia, mis recuerdos, mis afectos, eran considerados un obstáculo para la comodidad de los demás. Porque cuando alguien dice, es por el bien de todos, pero no te mira a los ojos, es porque ya te dejaron fuera del círculo, porque tu dolor no cuenta como parte del precio. Recuerdo que mi hija me habló con ese tono que usa cuando quiere convencer sin herir. Me dijo que habían hecho cuentas, que mantener 2 casas era difícil, que yo merecía estar más cerca, más cuidada, como si ser cuidada fuera lo mismo que ser encerrada, como si estar cerca fuera sinónimo de obedecer en silencio, como si mi deseo ya no tuviera valor frente a lo práctico, lo urgente, lo necesario. No me dijeron la verdad, no me confesaron que les incomodaba sostener mis decisiones, que les pesaba verme a cargo de espacios que no usaban, que preferían resolver lo que sentían como un problema antes de que se convirtiera en un reclamo. Me lo disfrazaron,
Me ofrecieron una versión edulcorada, como si yo no pudiera soportar la realidad. Pero la realidad ya la conocía, porque una mujer que ha dado todo durante años sabe cuándo la están corriendo con amabilidad. Y ese fue el golpe. No la venta, no la mudanza, no la pérdida, sino la forma, el modo en que usaron palabras bonitas para dejarme sin nada. Porque la crueldad abierta, al menos, permite la defensa. Pero la ternura falsa deja sin armas, sin voz, sin refugio. Si me hubieran dicho la verdad, que era más fácil sin mí, que querían cerrar ciclos, que el coche y la casa eran un peso, tal vez habría dolido igual, pero habría podido respetar esa honestidad. En cambio, me ofrecieron la mentira envuelta en papel brillante y me la tendieron como si fuera un regalo. Y yo lo tomé, porque a veces la dignidad también consiste en saber cuándo no hay más que decir. Es por el bien de todos, dijeron, y yo me quedé callada. No porque creyera en eso, sino porque, por primera vez, entendí que yo ya no era parte de ese todos, y que a veces aceptar ese dolor es más honesto que seguir pidiendo un lugar donde ya no hay silla para sentarse. La maleta estaba abierta sobre la cama desde la mañana. Había pensado en comenzar a guardar las cosas temprano, para no dejar todo para último momento, pero pasaban las horas y yo seguía sentada en el borde del colchón, mirando ese vacío forrado de tela como quien observa una herida. Quise empezar por la ropa, pero al abrir el armario me di cuenta de que nada me pertenecía del todo. Blusas compradas por otros, con colores que yo nunca habría elegido, pantalones heredados, vestidos regalados en cumpleaños donde ni siquiera me preguntaron qué quería. Ropa cómoda, útil, pensada para estar en casa, para no llamar la atención, para cumplir funciones, como yo. Tomé una de esas blusas y la sostuve un rato en el aire. Olía a suavizante, pero no decía nada de mí. Ninguna prenda me traía un recuerdo feliz. Ninguna tenía esa textura de algo elegido con amor propio. Todo lo que tenía era reflejo de otros. Decisiones ajenas colgando de perchas compartidas. Me sentí, de pronto, como una huésped en mi propia vida. Miré los estantes. Había libros, sí, pero casi todos prestados. Algunos ni siquiera recordaba de quién. Otros los había recibido con la frase «te va a gustar», aunque nadie se detuvo a preguntarme qué tipo de historias me conmovían. Ni los libros eran míos, ni las palabras, ni los silencios. En una caja de lata guardaba fotos antiguas. Saqué algunas. Me vi en una esquina, sosteniendo un plato. En otra, detrás de todos, apenas visible. En muchas, directamente no aparecía. Porque alguien tenía que estar tomando la foto. Porque alguien tenía que estar lavando los platos mientras los demás posaban. Porque alguien siempre tenía que quedarse fuera para que los otros pudieran brillar. Seguí mirando alrededor. ¿Qué debía empacar? ¿Qué valía la pena llevar? Un frasco de crema que me había comprado hace meses y que apenas usé. Un pañuelo viejo que tenía el olor de mi madre. Una libreta con frases sueltas que nunca me animé a leer en voz alta. No mucho más. Pensé en la casa de playa, en las cosas que dejé allí, en las que ya no estaban, en los objetos que tal vez ahora estarían en manos de desconocidos, vaciados de sentido, porque nadie les había explicado que esa taza con un borde astillado era la que usaba mi esposo cada mañana, que esa cortina deshilachada era la primera que yo había cosido con mis propias manos, que ese banco de madera había sido testigo de tantas siestas compartidas con el sol, entrando a rayas por la ventana. Volví a mirar la maleta. Seguía vacía, no por olvido, no por demora. Vacía porque ya no había nada que pudiera considerar realmente mío. Ni siquiera la idea de un lugar, ni siquiera el deseo de empezar de nuevo. Me sentí despojada, pero no por fuerza, sino por erosión, por años de entrega silenciosa, de cesiones pequeñas que, sin darme cuenta, me fueron dejando sin raíces. Me senté junto a la maleta, sin tocar nada, y entendí que no era la primera vez que empacaba sin tener nada propio. Ya lo había hecho cuando me casé, cuando me mudé con mi hija, cuando me fui de casa de mi madre, siempre llevando lo necesario, nunca lo elegido.
siempre adaptándome al espacio de otro, al ritmo de otro, al sueño de otro. Esa noche, por primera vez, no supe qué guardar, porque ya no quería llevar cosas prestadas, porque me cansé de ocupar lugares sin voz, de instalarme en rincones donde solo se espera que esté sin molestar. Porque, al final, una maleta vacía puede decir más de una vida que una llena de ropa sin alma. Y entendí algo que dolió con la fuerza serena de lo inevitable, que no se trataba de lo que podía llevar conmigo, se trataba de lo que nunca me permitieron conservar, y que, quizás, por fin, era momento de dejar de empacar para los demás, y empezar a pensar en lo que yo no estaba dispuesta a perder, ni aunque ya no cupiera en ninguna valija. Una vez, hace muchos años, lo dije sin pensarlo. Fue una frase lanzada en medio de una conversación cualquiera, en uno de esos días donde el amor es tan grande que una cree que puede darlo todo sin perder nada. Recuerdo que mi hija tenía fiebre y yo la cuidaba en el sillón. Le puse un paño frío en la frente, le acaricié el cabello y le dije, como quien susurra una bendición: todo lo que es mío, algún día será tuyo. Ella sonrió, débil, y se quedó dormida. Yo lo dije con ternura, con esa generosidad que nace de lo más profundo del amor. Pero jamás imaginé que esas palabras se convertirían en una especie de contrato silencioso, un acuerdo sin firma, una sentencia que, con los años, volvería para justificar lo que nadie se atrevía a preguntar. La usaron como argumento. Vos siempre dijiste que todo lo tuyo sería para nosotros. Y sí, lo dije. Pero nunca quise decir que lo podrían tomar sin mirarme a los ojos. Nunca quise decir que dejarían de preguntarme, que no tendrían que consultar, que podrían vender, decidir, empacar, como si yo ya no estuviera, como si mis cosas hubieran quedado libres de mí. Era una promesa de amor, no de abandono, una forma de decir, confío en ustedes, creo en el amor que nos une. Pero con el tiempo, esa promesa se transformó en una herramienta. La sacaban a relucir cuando necesitaban callarme con dulzura. Vos lo dijiste, mamá. Como si el hecho de haberlo dicho una vez anulara mi derecho a cambiar, a sentir, a necesitar otra cosa. Me dolió más que cualquier silencio, porque no hubo mala intención, no hubo agresión, solo la certeza de que lo dicho en un momento de amor era ahora una justificación para pasarme por encima. Me sentí atrapada en mis propias palabras, como si esa promesa, en lugar de unirnos, se hubiera convertido en la excusa perfecta para no verme. Pensé en todas las veces que dije cosas por amor. No se preocupen por mí. Estoy bien. Lo importante es que ustedes estén felices. Yo me arreglo. Pensé en cómo esas frases también fueron tomadas al pie de la letra. Cómo se usaron como escudo para evitar mirarme de verdad, porque es fácil dejar de lado a quien siempre dice que está bien. Es cómodo olvidarse de quien siempre entiende, de quien se calla, de quien se acomoda, de quien no exige. Pero una promesa dicha con el corazón no debería ser usada como espada, ni como llave para entrar en espacios que aún duelen. Yo no me arrepiento de haber amado así, de haber ofrecido lo mío, de haber cuidado sin medida, pero me duele que esa generosidad se haya convertido en permiso para desaparecerme. No era una herencia lo que yo ofrecía, era confianza, era pertenencia, era la idea de que, mientras viviera, lo nuestro sería compartido, no reemplazado, no vendido, no retirado de mis manos sin siquiera un gesto de reconocimiento. Ahora entiendo que hay palabras que, aunque nacen del amor, pueden volverse en contra de quien las pronunció, que incluso la ternura puede ser malinterpretada cuando se convierte en costumbre, y que muchas veces, quienes más damos, somos los primeros en ser olvidados, porque ya se nos dio por sentadas, porque ya se contó con nuestra entrega, porque nuestras promesas, en vez de ser cuidados, se volvieron excusas, y así me vi, escuchando cómo usaban mi propia frase como prueba de su inocencia, como si con eso bastara, como si esas palabras, dichas en un susurro de madre amorosa, fueran ahora el papel que firmaba mi exclusión. Y entendí
con un dolor sereno, que a veces no es necesario gritar para ser traicionada. A veces basta con que te citen, que te devuelvan tus propias palabras, pero sin tu voz. Esa noche la casa estaba llena de movimiento. Iban y venían con cajas, revisaban papeles, hacían listas mentales de lo que no podían olvidar al día siguiente. La ansiedad flotaba en el aire, disfrazada de entusiasmo. Hablaban de nuevas etapas, de oportunidades, de lo bueno que sería tenerlo todo en un solo lugar. Y yo, sentada en una esquina del comedor, escuchaba cada palabra como si vinieran de otra familia. Una que no era la mía, una donde yo solo estaba de paso. Nadie me miró demasiado. Nadie se detuvo a preguntarme si quería acompañarlos. No porque asumieran que sí, ni siquiera por descuido. Fue peor, porque ni siquiera lo pensaron. Porque ya me habían incluido en el paquete como se incluye un mueble pesado. Uno que hay que cargar con cuidado, pero que no se consulta si quiere moverse. Fui tratada como algo que debía ser reubicado, no como alguien que podía decidir. Prepararon mis cosas con eficiencia, doblaron mi ropa, guardaron mis papeles, incluso envolvieron la vieja jarra que siempre usaba para servir limonada. Yo no pedí que lo hicieran, no lo agradecí tampoco. Me limité a observar, como si todo eso sucediera en la casa de otra mujer. Una mujer que, de algún modo, se me parecía demasiado. Pasaron a mi lado varias veces. Me esquivaban con gentileza, con esa amabilidad mecánica que se reserva para lo frágil. Pero ninguno se detuvo. Ninguno me abrazó. Ninguno puso una mano en mi hombro y me preguntó, de verdad, desde el corazón, ¿vos querés irte, mamá? Porque sabían la respuesta. O tal vez no querían oírla. Porque una vez que algo se decide, la verdad solo estorba. La emoción incomoda. La voz del otro se convierte en un obstáculo a esquivar. Nadie me preguntó si estaba lista, si necesitaba tiempo, si quería ver la casa una vez más, si me dolía dejar atrás los ladrillos que había visto levantarse uno a uno. Nadie recordó que fui yo quien eligió ese sillón, que fui yo quien plantó las plantas del jardín, que en ese pasillo mis hijos dieron sus primeros pasos, que esa cocina olía a mi infancia, a mi madre, a mi risa olvidada. Esa noche me acosté sin ruido. Nadie notó mi ausencia en el living. Nadie tocó la puerta para desearme buenas noches. Nadie se sentó en el borde de mi cama como cuando era chica y tenía miedo. Y por primera vez me sentí más sola rodeada de gente que en todos los años en que verdaderamente estuve sola. Porque no hay soledad más dolorosa que la que se siente cuando uno es invisible en su propia casa. Me tapé hasta el cuello. Cerré los ojos. Escuché el murmullo de las voces bajando el tono, como si el mundo siguiera funcionando sin pausa, sin mirar atrás. Y en ese murmullo, supe que ya no había lugar para mí en ese mapa, que la decisión estaba tomada no solo con la cabeza, sino con el corazón ausente. Y entendí que nadie iba a preguntarme si quería irme, porque hacía años que ya no me preguntaban nada, porque mi voluntad se había vuelto un eco sin respuesta. Porque cuando una mujer da todo sin límites, un día descubren que ya no hace falta preguntarle nada, que basta con suponer, que basta con llevarla, como quien traslada un jarrón valioso, pero sin historia. Esa noche no hubo discusiones, no hubo abrazos, no hubo miradas largas, solo cajas, decisiones ajenas y una ausencia de palabras que gritaba más que cualquier adiós. Y yo, con los ojos abiertos en la oscuridad, entendí que ya no me estaban llevando con ellos. Me estaban dejando atrás. Aunque me subieran al mismo coche, aunque mi nombre siguiera en sus labios, aunque durmiera bajo su mismo techo, me estaban dejando, sin darse cuenta. O peor aún, dándose cuenta, y eligiéndolo igual. El silencio de la madrugada era distinto. No era el mismo de las noches anteriores, lleno de movimiento sordo, de platos que se acomodan, de pasos apurados y voces apagadas. Era un silencio absoluto, definitivo, como el que precede una tormenta o como el que queda cuando todo se ha dicho sin palabras. Me levanté antes de que sonara el primer despertador. Caminé despacio hasta la cocina. Las sombras aún cubrían los muebles, pero ya no sentía miedo,
solo una extraña claridad que nacía desde dentro. La casa estaba quieta, casi suspendida en el aire. Abrí la ventana. El aire entró con olor a tierra mojada. Cerré los ojos y por un segundo creí estar en la playa, frente a ese mar que ya no me pertenece. Respiré profundo. Sentí la sal en la garganta, aunque no estaba allí. Sentí la arena bajo los pies, aunque ya no había orilla que me esperara. Volví al cuarto. Saqué el delantal del cajón, aquel viejo delantal con el bolsillo gastado y las costuras torcidas. Lo extendí sobre la cama. Lo miré largo rato. Ese pedazo de tela había sido mi uniforme, mi escudo, mi identidad en esa casa. Lo usé para limpiar lágrimas ajenas, para cargar platos calientes, para secar mis propias manos temblorosas cuando nadie miraba. Con él había servido cenas, había consolado enfermedades, había celebrado cumpleaños donde no me cantaban a mí. Era más que un delantal. Era la prueba silenciosa de una vida dedicada a sostener todo lo que otros daban por hecho. Y sin embargo, esa madrugada, al tomarlo entre mis manos, supe que ya no lo volvería a usar. No por orgullo, ni siquiera por tristeza, sino porque entendí que seguir poniéndomelo era una forma de seguir perteneciendo a algo que ya no existía, de seguir sirviendo donde ya no era invitada, de seguir esperando donde ya nadie volvía a buscarme. Lo doblé despacio, con la misma paciencia con la que una madre arropa por última vez a un hijo antes de que se marche. Lo doblé como quien guarda un vestido de infancia, sabiendo que nunca más le quedará, pero que no puede tirar. Lo acomodé en la gaveta sin apuro. Cerré el cajón con cuidado y sentí, con una serenidad que me sorprendió, que también estaba cerrando una parte de mí. No lloré, no temblé, no dudé. Solo supe que ese gesto era más poderoso que cualquier despedida, porque había algo profundamente simbólico en dejar de ponerse el uniforme de una vida donde ya no se es vista, en dejar de sostener la casa con las manos, en dejar de ofrecerse entera para recibir migajas. Guardar ese delantal fue mi forma de decir basta, de hablar sin levantar la voz, de irme sin moverme aún. Y mientras el resto dormía, mientras los pájaros aún no cantaban, yo ya había partido por dentro. Ya había elegido no seguir el rumbo marcado. Ya había decidido no ocupar más el lugar que me asignaron sin preguntar. Porque hay despedidas que no se anuncian, que no llevan maletas ni llantos. Solo un gesto simple, profundo, íntimo. Como doblar un delantal y saber que, al guardarlo, se guarda también una versión de una misma que ya no volverá. Esa madrugada entendí que no necesitaba permiso para dejar de ser lo que esperaban de mí, que la verdadera libertad no siempre se encuentra cruzando una puerta. A veces, empieza cerrando un cajón y aceptando que una ya no quiere ser parte de algo, que la dejó de incluir hace mucho. El cielo todavía estaba oscuro cuando abrí los ojos. No necesitaba mirar el reloj. El cuerpo, con los años, se acostumbra a despertarse antes del ruido, antes de los demás. Pero esa mañana no había prisa, no había tareas esperando, no había agua hirviendo ni pan que calentar. Me quedé tendida unos minutos más, sintiendo el peso liviano de una decisión que ya había sido tomada en silencio. No preparé café, no puse la radio, no hice el sonido habitual de la vajilla al ordenarse. Y sin embargo, no fue una rebeldía, fue paz. Una paz rara, que no conocía. No dejé notas. No dije me fui, ni gracias, ni nos vemos, porque no era una salida, era una despedida sin palabras. No necesitaba explicaciones, tampoco las quería. Ya no. Me vestí con ropa sencilla. No me miré al espejo. El rostro que iba a encontrar era el de una mujer que, por fin, no se debía a nadie. Caminé por la casa como si fuera un lugar prestado. Toqué el respaldo de una silla, acaricié una cortina, pasé los dedos por el marco de una puerta. No para despedirme, sino para dejar un poco de mí en cada objeto, como si, al tocarlo, pudiera liberarlo también. No cerré puertas con fuerza, no arrastré maletas, no dije adiós. Solo abrí la ventana de la cocina. El aire entró limpio, sin promesas. Por un instante sentí que ese aire era mío. No porque me perteneciera, sino porque no pertenecía a nadie.
Y en ese soplo fresco, entendí que eso era la libertad. Respirar sin permiso, caminar sin ser esperada, existir sin deber. Mis pies no sabían a dónde ir, pero mi alma sí. No se trataba de mudarse, sino de salir del papel que me habían dado. Ya no era la madre que cocina, la abuela que espera, la mujer que organiza las rutinas de todos, menos la suya. Era alguien nueva, aunque llevara el mismo nombre. Dejé la flor seca sobre la mesa. No era un adorno, era un gesto. Esa flor, que había recogido años atrás en la playa, estaba marchita pero entera, como yo. No había perdido su forma, aunque ya no tuviera color. No olía a nada, pero seguía siendo bella. Esa flor era mi forma de decir, yo también estuve aquí. No como sombra, no como sirvienta emocional, como mujer, como presencia, como historia. Y mientras el sol empezaba a pintar de naranja los bordes del cielo, supe que no era la única que se iba. Tal vez ellos también se irían, más tarde, con sus cajas y sus planes. Pero yo ya me había ido, sin empacar, sin discutir, sin llorar, porque a veces una se va cuando el alma deja de esperar, cuando la dignidad pesa más que el miedo, cuando el silencio ya no duele, sino que libera. Me fui sin portazos, sin reclamos, sin huellas, pero también sin dudas, porque esa mañana no partí como una carga, partí como quien, por fin, se elige, como quien ya no quiere pertenecer a donde nunca fue mirada, como quien entiende que el verdadero hogar empieza por dentro.